Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a estudiar la palabra de Dios como todos los días. Aquí estamos ya preparados y hoy ya estamos a jueves 7 de septiembre. Vamos a estar estudiando el libro de Éxodo, capítulo 23. El último día estábamos hablando del año sabático, hoy vamos a hablar del día de reposo, del sábado. Ahí estábamos entre el último estudio y este. Estamos tratando ese tema que aparece en Éxodo 23 del versículo 10 al 13. Entonces, bueno, creo que va a ser un tema interesante para nosotros. Lo hemos hablado a veces, pero siempre genera algunas inquietudes, preguntas, interrogantes. Y bueno, el Espíritu Santo nos va a guiar. Yo confío en eso, así que vamos a ponernos en sus manos. Oramos para pedir al Señor que Él nos guíe. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Tú nos das la fuerza, la sabiduría, la salud, la oportunidad, Señor, para que cada día estemos aquí reunidos delante de ti, abriendo tu palabra, y hermanos de diferentes lugares del mundo, pero sintiéndonos, Señor, en un mismo sentir, parte de la Iglesia, parte de un solo cuerpo. Y venimos ante ti pidiéndote, porque confiamos, Señor, que todo esto lo vas a dirigir tú. Nos ponemos en tus manos para que tú nos des la sabiduría, la lucidez. Ayúdanos, Señor, a poder explicar por las palabras en mi boca y ayúdanos a entender para aplicar en nuestras vidas la enseñanza que tú tengas que darnos hoy. Estamos muy agradecidos, Señor, y te doy gracias por todos mis hermanos que están ahí día tras día. Toca corazones para que haya más y más hermanos dispuestos a buscarte, escuchar tu palabra, seguirte a ti. Y gracias, Señor, porque tú estás obrando, no te cansas, no te duermes, tú estás ahí velando por lo nuestro cada día. Somos bendecidos, pedimos tu dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos, mis queridos hermanos, los que os estáis ya conectando a este directo de Facebook. Hay algunos hermanos que tienen por costumbre, me di cuenta de que comparten los estudios. Juan es un veterano en eso, él coge los vídeos, los comparte a muchos hermanos por ahí, a muchas personas. Y yo te animaría a que hagas eso, a que compartas la página de nuestra iglesia, algún estudio que te bendijo, dices, mira, este estudio me habló de una forma especial, esta predicación de domingo me habló de una forma especial, compártela. Por ahí, por internet, los youtubers y toda esta gente siempre están publicitando, siempre están llamando la atención de que, y dale like y comparte el vídeo y no sé qué, y siempre animan a sus seguidores, ¿no? Claro, uno de sus objetivos es tener más seguidores, cuantos más mejor. Como sabéis, ese no es mi objetivo, o sea, yo no busco ser visible, que la gente me vea a mí, sino que mi mayor preocupación es compartir la palabra del Señor. Intento hacerlo con el temor de Dios, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, y por eso sí que os voy a animar a que compartáis este medio, nuestra página de la iglesia, donde están todos los estudios, todo el contenido que se publica en nuestra página de Iglesia Cristiana Unida de Valls está controlado, no se publica cualquier cosa, sino que estrictamente los mensajes que aparecen ahí son la palabra de Dios. Entonces compártelo para que llegue más gente. También los expertos me explicaban eso, que cuando tú le das a me gusta a un vídeo, cuantos más me gustas tiene un vídeo, pues más visible está en las redes. Esa selección automática que suelen hacer estos medios, cuantos más visualizaciones o me gustas tiene un vídeo, más lo fomentan todavía, entonces más lo ven. Así que ánimo y comparte estos estudios para que la palabra de Dios llegue a más y más gente cada día. También está el canal de YouTube, así que por Facebook o por YouTube, pues comparte acerca de esto. Bien, estamos en Éxodo 23, vamos a hablar del día de reposo. Creo que es un tema muy importante y desde nuestra perspectiva cristiana tenemos que entender cómo aplicamos todo eso a nuestra vida. Déjame, antes de que nos pongamos con el estudio, a saludar a los hermanos que han escrito en el chat en directo, así correspondo al esfuerzo de escribir por aquí.
Y ahí Fernando Chala ha escrito: bendiciones, amados hermanos. Ana Karina: buenas tardes, Pastor Víctor y hermanos, Dios los bendiga, un abrazo grande y fuerte. Y Juan Bermudo dice: buenas noches, Víctor y mis demás hermanos, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús estén en vuestros corazones. Rosario dice: Paco Rosario, buenas noches, muchas bendiciones para todos y que el Señor os bendiga mucho. Elizabeth Lagos dice: buenas tardes, saludos desde Chillán, en Chile. ¿Dónde estará Chillán? Seguro que es un lugar bonito. Bendiciones, Elizabeth. Y Ana Rita dice: que Dios os bendiga. Esos son los comentarios que hay hasta este momento. Vámonos al estudio. Éxodo 23, vamos a leer versículo 10 al 13. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, y así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, y el 7º reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Bien, el estudio anterior a este estuvimos hablando del año sabático, la importancia de que la tierra descanse, y estuvimos viendo que incluso desde el punto de vista científico es muy necesaria que la tierra tenga ese reposo, descanse. Estuvimos viendo cómo en internet todos los expertos están alertando de que la tierra de cultivo cada vez produce menos, porque aunque se busca alimentar la tierra con los fertilizantes y los abonos artificiales, resulta que al no darle descanso, cada vez hay más tierra que se vuelve improductiva, o sea, hay tierra que ya no produce, se vuelve estéril, desértica. La desertización es un mal de este tiempo que avanza muy rápidamente. Todo eso lo estuvimos hablando en el último estudio. Hoy nos vamos a centrar más en el descanso de la semana, el Sabbat. Ahí dice, en la ley dice así: 6 días trabajarás y al 7º día reposarás. Bien, vamos a hablar de todo un poco, desde la parte de vista científica, lo que representa el descanso para el cuerpo humano, la necesidad de descansar, y también desde el aspecto espiritual. Dios establece un día de descanso semanal. 6 días trabajas, 1 descansas. 6 días trabajas, 1 descansas. Ese ciclo se tiene que repetir siempre. El pueblo de Israel, como hicieron con otras muchas cosas, le dieron un sentido así como religioso, perdieron de vista lo que era la enseñanza. Jesús, después vamos a ir leyendo textos para que todo esto que vamos a hablar esté fundamentado en la Escritura, pero Jesús confrontó a los judíos en cuanto al día de reposo, a unas cuantas cosas, pero sobre todo con el día de reposo Jesús tuvo un empeño especial por lo que representaba. Era ese legalismo que el fariseo, el judío, así legalista, quería poner la ley por encima aún del bienestar de las personas, hasta el punto que Jesús llegó a decir que el día de reposo fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué quería decir Jesús? Bueno, pues que cuando el día de reposo se vuelve una maldición para el hombre, no tiene sentido guardarlo. Por eso, si había que sanar a alguien en el día de reposo, se sana. Era una necesidad que estaba por encima del principio del bienestar que Dios estableció para que podamos descansar. El descanso es una necesidad básica y vital del cuerpo. Cada día, los días tienen 24 horas y los expertos recomiendan que lo ideal sería poder dormir unas 8 horas diarias. Eso es más o menos el número adecuado, 8 horas diarias. Y también durante el día, según la actividad física, también es importante tener esos periodos de reposo. Incluso legalmente, las empresas están obligadas a cumplir con esos periodos de descanso para con los trabajadores. Descansar lo suficiente nos va a ayudar a estar más activos, a mejorar nuestro rendimiento
Y bueno, tiene que ver con el buen humor o mal humor de la persona, estar muy irritables. Vivimos en una sociedad en la que el ritmo de vida va tan acelerado que es necesario de vez en cuando hacer una reflexión para ver cómo están los hábitos de descanso en nuestras vidas. Porque es muy importante descansar adecuadamente, correctamente. Un correcto descanso influirá en todas nuestras actividades que durante el día estamos desarrollando. Si alguien preguntara por qué es tan importante y por qué es tan vital para el cuerpo descansar, bueno, mira, científicamente hablando, el descanso ayuda a regenerar nuestros órganos. Durante las horas que tú descansas, sobre todo esas horas de sueño que estamos ahora resaltando, haciendo el énfasis, después vamos a hablar del descanso semanal, ¿no? Pero las horas de sueño de cada día, tú fíjate que todo eso ha sido establecido de parte del Señor. El Señor, cuando hizo el mundo, el universo, cuando Él creó los cielos y la tierra, Él creó los días, dice que separó Dios la luz de las tinieblas, y a la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Ya estudiamos en nuestra serie Ciencia y Biblia, estudiamos la creación y estuvimos hablando de esto. ¿Por qué Dios hizo el día y la noche? Y hablamos de que la noche es fundamental, imprescindible para nuestro descanso. O sea, Dios nos diseñó de una forma muy especial. La creación del hombre fue la culminación de su creación del universo y de la tierra y de todo lo que hay sobre la tierra. Dios nos creó a su imagen, conforme a su imagen y su semejanza. Y el cuerpo humano es una máquina increíble. Tenemos unas capacidades extraordinarias. Tú piensas en cualquier máquina que el hombre crea. ¿Has tenido un coche y fue un buen coche? ¿Cuántos años te puede durar un coche? Si lo vas cuidando y lo vas cuidando y le vas cambiando piezas, pero tienes que hacer eso, cambiar piezas, sustituir las que se desgastaron. Y los hombres son capaces de crear máquinas increíbles, pero nada se puede comparar a la máquina del cuerpo humano. Un ser humano hoy en día puede vivir 90 años, hasta 100 años, y llevar una vida muy activa, una vida con mucho desgaste, una vida muy larga, ¿no? Pero ahí está, el cuerpo humano funciona, cumple con sus necesidades y tenemos esa capacidad de autorregenerarnos. Sí que con los años hay piezas, permitidme que lo diga así, haciendo la analogía de lo que sería un vehículo, una máquina, hay piezas que se desgastan. Pero piensa que durante años y años y años de funcionamiento constante, no paramos de funcionar, las piezas permanecen. Nuestras piezas, nuestros órganos, articulaciones, miembros de nuestro cuerpo. ¿Y cómo puede ser posible? Bueno, porque Dios diseñó nuestro cuerpo con la capacidad de autorrepararse, de autorregenerarse. Dicen los expertos que cada 10 años es como si todo nuestro cuerpo fuese nuevo completamente. Las células se van autorregenerando. Y el descanso es esencial para regenerar nuestros órganos. Durante las horas de sueño, el cuerpo, voy a decirlo así, se autorrepara a nivel energético. Y yo igual tenéis más o menos idea. Ahora no vamos a hacer un estudio de lo que es el sueño y las fases del sueño, pero hay diferentes fases durante la noche, hay las fases del sueño, que como si se tratase de una especie de... Ahora piensa en tu móvil, ¿no? Que a lo mejor pues cuando llega por la noche ya lo llevas ahí al 5% de la batería y entonces lo enchufas. Y durante la noche pues en un rato se carga. Pues piensa así en tu cuerpo. Durante el día tu energía se ha ido desgastando y como si de una pila se tratase, el cuerpo necesita recargarse vitalmente, energéticamente, y los órganos, tus órganos, e incluso algunos que no se descansan nunca, imagínate el corazón, nunca deja de funcionar, los pulmones nunca dejan de funcionar. El corazón es una máquina increíble, es una obra maestra de Dios, porque si tú vives 90 años o 100 años o los que sea,
Nunca a lo largo de toda tu vida el corazón descansó, siempre estuvo funcionando. Pero claro, no al mismo ritmo. Cuando estás de día, el ritmo de tu corazón va más acelerado, y en la noche tu corazón también entra en esa fase de autorreparación, de autorregeneración. Así que, en especial durante las horas de la noche de sueño, es que las células de nuestro cuerpo se regeneran, se van regenerando. Y todo lo que os estoy diciendo son datos científicos. O sea, no estoy hablando de opiniones. No, por ejemplo, en una revista muy prestigiosa que se llama Life Science, en un artículo del 2018, un grupo importante de investigadores hablaron de todo esto. Se han hecho muchísimos estudios, yo te estoy citando uno, ¿no? Y en concreto en esta investigación se puso de manifiesto que los cambios fisiológicos durante el sueño promueven un microambiente adecuado para que las células madre proliferen, migren y se diferencien. Y estos efectos están mediados directamente por genes del reloj cardíaco o indirectamente a través de hormonas y citocinas y cosas complejas que hay ahí en nuestro cuerpo. Pero para no meterme en términos científicos, cuando tú duermes, tu cuerpo está regenerándose, reparándose. Entonces ya es fácil entender que si duermes poco, te regeneras poco. No le das tiempo al cuerpo a que experimente esos cambios. Algunos de los relojes que seguramente tenéis, estos relojes digitales que tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, yo este reloj que me lo regalaron aquí la familia, pues este reloj tiene aquí diferentes datos, ¿no? Te aporta las calorías que quemas, los pasos que andas durante el día, y mide tu frecuencia cardíaca, mide el corazón, o sea que él va midiendo toda la actividad que llevas durante el día desde que te levantas, mide tus ondas del sueño. Entonces te dice por la mañana si has descansado bien, poco, mucho, si te has regenerado bien o no, te da la medición del oxígeno en sangre que tienes, y una de las cosas que te dice, por ejemplo, es la energía. Calcula la actividad física que llevas durante el día, y ahora, por ejemplo, me pone, no sé si se puede ver ahí, a ver si lo podéis ver, pone que estoy al 24% de energía, pone baja, energía baja. Entonces, bueno, lo dice el reloj, la verdad, no sé si es muy exacto o no, pero sí que es cierto que durante todo el día tu energía va menguando, te vas desgastando. Entonces necesitas esas horas de descanso adecuadas para que tu cuerpo se recupere. También el descanso es muy importante para nuestra mente. Os he hablado a nivel físico, pero a nivel mental es muy importante. Tener el horario adecuado, las horas necesarias para descansar, aporta estabilidad y lucidez al pensamiento. Y todo esto que os digo, repito, os podría citar muchas fuentes de investigaciones, de universidades, de equipos científicos. O sea, todo esto está muy estudiado, no es una cosa desconocida, sino que es algo que ya desde hace muchos años se viene investigando. Entonces, dormir las horas adecuadas cada día ayuda a mantener en equilibrio nuestros pensamientos, y eso nos ayudará a sobrellevar las preocupaciones, nos ayudará a tener más ánimo. Nuestro estado de ánimo depende de nuestro descanso, y eso pues aporta a tener una actitud positiva. Fíjate que como creyentes eso es muy importante, porque a veces uno espiritualmente no se siente del todo bien, ¿no? Y dice, no sé, estoy como desanimado, y a veces lo atribuimos a lo espiritual, y a veces simplemente es una cuestión fisiológica. Si tú no duermes, no tienes un hábito de descanso adecuado, seguramente vayas más irritado, tu estado de ánimo cambia, vives con más estrés. Entonces todo eso afecta a tu vida y afecta tu vida espiritual también, nuestra vida en relación con las personas que nos rodean. Y esto es importante porque a veces no le damos mucha importancia. Así que el día de reposo en la Biblia, y no solo el día de reposo, después vamos a leer más versículos. La Biblia habla de reposar, de descansar, habla del descanso nocturno. El otro día hablábamos del descanso de la tierra anual. O sea, Dios se preocupó de crearnos de una manera, nuestro cuerpo funciona de una manera que con una alimentación sana y un descanso adecuado,
tu vida puede ser una vida muy saludable. Si nos descuidamos en la alimentación y nos descuidamos en el descanso, a veces todo eso incluso va a provocar enfermedades, va a provocar alteraciones en el carácter, muchas cosas que uno a veces no las piensa. Tu rendimiento durante el día, y hablo mentalmente, físicamente, pero también mentalmente, depende muchísimo de las horas y la calidad del sueño, que es otra cosa a tener en cuenta. No solo las horas, sino la calidad del sueño. Ahora hablamos de eso. Estudios muy diversos hablan de que tu nivel de atención y concentración aumentan cuando tú has descansado correctamente. Por ejemplo, si eres estudiante, si tú no eres estudiante pero estudias la Biblia, lees la Biblia, si tienes que trabajar intelectualmente, tu trabajo requiere esfuerzo intelectual, bueno, pues va a ser muy distinto si sigues unos hábitos correctos de descanso que si no los sigues. Hay investigaciones que dicen que una falta de sueño, o sea, un descanso parcial, inducen cambios adversos en el rendimiento cognitivo. O sea, la falta de sueño afecta la atención, la memoria y otras muchas funciones. Incluso la memoria a largo plazo, y también afecta la toma de decisiones. También se encontró que la falta de sueño parcial influye en la atención, especialmente en la vigilancia. O sea, si tú conduces, si tú haces actividades que requieren una atención especial por el riesgo, resulta que es muy importante que hayas descansado adecuadamente. Incluso, fíjate lo importante que es descansar bien, que podría afectar a tus relaciones de pareja. Cuando uno no descansa bien, sus relaciones de pareja tendrán que enfrentar más problemas. Las personas que no descansan bien suelen sufrir alteraciones en el sistema nervioso. Y algunas de las alteraciones más frecuentes, que es uno de los grandes males de nuestro tiempo, es la ansiedad, la irritabilidad, y claro, esos rasgos evidentemente van a estar afectando en gran medida nuestras relaciones personales, en cualquier dirección, pero con quien más te relaciones con tu pareja, así que tu relación de pareja se puede ver afectada si no descansas adecuadamente. En un estudio que se hizo en la Universidad de Pensilvania, ahí publicaron diferentes investigaciones, y este equipo de investigaciones de la Escuela de Medicina de esta universidad llegaron a conclusiones muy interesantes. Una de ellas es que la falta de sueño podría estar relacionada con los síntomas depresivos, así como una falta de empatía. Fíjate, ¿no? Cómo no descansar suficientemente afecta a tu mundo, el mundo que te rodea. Y quienes sufren esto podrían evidentemente verse afectados gravemente en sus relaciones personales, y todo por no descansar el tiempo necesario. Bueno, ¿qué te parece? Te estoy haciendo pensar un poco en algunas cosas que a veces no prestamos atención. Fíjate que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a tener una buena relación con Dios. O sea, el paso número 1 es la salvación, pero no se queda ahí. No es que ya eres salvo, ya está todo hecho. No. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces el Señor en su palabra nos educa. Todo parte, la base de todo eso es una buena relación con Dios. Pero a partir de ahí, lo siguiente es una buena relación con los que te rodean. Estamos estudiando en Primera de Juan el amor, y vemos que toda la ley y los profetas se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. Y hay mandamientos, un mandamiento que aparece mucho en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, de ama a tu hermano. Como hermanos, como iglesia, tenemos que amarnos. El amor nos ayuda a una buena vida, a una salud, pero fíjate lo que estamos diciendo. Si no descansas suficientemente, tus relaciones se pueden ver afectadas. Podemos estar estudiando: tengo que amar a mi pareja, tengo que amar a mi hermano, tengo que amar...
y a lo mejor me cuesta, sufro de irritabilidad, estoy como muy estresado, no sé lo que me pasa, y no te das cuenta que el problema precisamente es porque no descansas lo necesario. Tu mente está afectada porque no duermes suficiente. O sea, es mucho más el estrés del trabajo, del esfuerzo mental, de toda esta saturación de información que nuestra mente recibe cada día, y no descansamos suficientemente, y todo, nuestra vida se afecta hasta las áreas espirituales. Es muy importante, y la Biblia, como lo sabe, como Dios sabía todo eso, por eso la Biblia nos enseña manejar correctamente nuestros ciclos de vigilias y de descanso. La Biblia lo deja establecido. Forma parte de la creación de Dios. Día y noche, actividad, descanso. Él nos ha diseñado así. Si un vehículo fue diseñado para que funcione de una forma determinada, no le des un uso diferente a ese. Si, por ejemplo, tú tienes ahí la batidora de cocina, ¿no? Que la usas ahí para montar la nata y para picar ahí, hacer tu salsita. Ahora imagínate que dices, voy a preparar cemento porque tengo que arreglar aquí unas cosas en casa, voy a utilizar la batidora de la cocina para batir cemento. ¿Qué crees que te va a pasar? La vas a quemar. Se te va a estropear porque no está diseñada para eso. La fuerza que tienes que hacer hay unas batidoras especiales para usos industriales. Entonces, si tú a tu cuerpo le quieres dar un mal uso para el que no fue diseñado, ¿qué crees que ocurrirá? Que no te funcionará correctamente. Ya hemos dicho, ¿por qué es tan importante el descanso? Bien, ¿cuántas horas deberíamos dormir? Yo sé que a partir de ahí algunos van a decir, bueno, yo no necesito dormir mucho, me he acostumbrado a dormir 5 o 6 horas. Bueno, el hecho de a lo mejor porque nuestro cuerpo se adapta muy bien, o sea, Dios nos creó de una forma tan especial para podernos adaptar a situaciones anómalas. Entonces es muy posible, y todo esto que te digo, recuerda, no es mi opinión, he consultado muchas fuentes oficiales así de expertos, de ciencia, ¿no? Y una de las cosas que estuve ahí viendo en diferentes estudios es que el hecho de que tú digas, no, pero yo durmiendo 5 o 6 horas después me siento bien, no quiere decir que estés descansando correctamente. El hecho de no sentirte aletargado durante el día, así que decir, ay, es que voy como con sueño y tal, el hecho de que no te sientas así, dices, no, yo me encuentro bien durante el día, no quiere decir que dormiste lo suficiente. Y según los expertos, prácticamente todos coinciden, es que sería necesario dormir por lo menos 8 horas al día. También dicen algunos que, bueno, según algunas personas, si duermen un poco menos, está bien. Pero un poco menos, vamos a hablar de 7-8 horas. Menos de eso, aquellos que se acostumbran, y todo esto me lo tengo que aplicar yo, aquellos que se acostumbran a dormir 5 o 6 horas, aunque después se mantengan activos durante el día y no noten el cansancio, están sacrificando parte de ese descanso que es fundamental a la hora de que todo funcione correctamente. El problema es que la falta de horas de sueño tiene consecuencias más importantes que la sensación de cansancio físico. Quizás tú no te sientas cansado físicamente, pero es que las horas que no descansaste suficiente no solo es que te puedan causar cansancio físico, es que hay otras causas como estamos mencionando. Una de las que he dicho, la reducción de las capacidades mentales, y esto a veces uno no es consciente. Hay muchos estudios que hablan que la falta de sueño afecta en nuestra mente, la disminución de la efectividad de algunos procesos psicológicos de forma temporal, como la inteligencia, la atención, la memoria que yo os he referido. Pues eso es así. O sea, que a lo mejor si durmieses un poco más, si descansases más, serías más inteligente de lo que ya sois. Serías más inteligente, tendrías más capacidades, serías más creativo. Así que imagínate, en nuestro servicio a Dios, eso es beneficioso. La falta de sueño puede impedir
y dificultar el aprendizaje de nueva información que recibimos. Algunos estudios, incluso leí en algunos estudios, que han relacionado dormir poco con enfermedades degenerativas como el Alzheimer. O sea que la falta de descanso no es buena. También hablaba antes físicamente, ¿no? Nuestra salud se puede ver resentida cuando no descansamos lo necesario. No solo afecta a nuestras capacidades mentales, cognitivas, sino también muchas investigaciones, dormir pocas horas aumenta de manera significativa el riesgo de sufrir gran cantidad de enfermedades. De hecho, cerca del 90% de personas con insomnio severo presentan también algún tipo de problema de salud grave. Así que no descansar bien está ligado a enfermedades graves que se padecen. Y algunas enfermedades, según estudios, que aumentan su prevalencia por la falta de sueño, no quiere decir que si tú duermes ya las horas necesarias no sufrirás una de esas enfermedades. Sí, la puedes sufrir igual, pero el hecho de no dormir suficiente pueden aumentar el riesgo de padecer algunas enfermedades, como por ejemplo enfermedades relacionadas con el corazón, enfermedades del corazón, diabetes, cáncer, presión arterial elevada, o sea, hipertensión, incluso casos de ictus. Descansar poco afecta tu bienestar general. En el caso de sufrir algún problema de salud debido a la falta de descanso, dormir pocas horas hará que tu día a día sea mucho más complicado. Se te va a hacer muy cuesta arriba. ¿Os ha pasado alguna vez que te despiertas por la mañana, señal de que no descansaste suficiente y no se reparó todo correctamente, que una de las primeras cosas que piensas al despertarte es, ay, a ver si llega ya después de comer la hora para que me eche una siesta? Eso es muy mala señal. ¿Os ha pasado eso alguna vez? A mí sí. Despertarte por la mañana y pensar, ya tengo ganas que llegue la siesta. Te tienes que levantar bien. Es decir, me siento renovado, tengo nuevas energías. Uno se tendría que despertar así por la mañana, con la sensación de decir, voy a enfrentar un nuevo día con todas mis fuerzas. Según estudios, la falta de sueño disminuye la testosterona en los hombres. Esto hace que aquellos que duermen poco tengan menos energía, pierdan su deseo sexual, se sientan más irritables o estén más expuestos a la depresión o a la ansiedad. Antes os decía que dormir poco puede afectar a las relaciones de pareja, también en este aspecto que os estoy comentando ahora. También, además, dormir poco está relacionado con el aumento del cortisol. Esta sustancia, conocida como la hormona del estrés, el cortisol se le conoce así como la hormona del estrés, también está involucrada en problemas de salud de todo tipo. O sea, la lista aquí sería larguísima, incluido el sobrepeso y la obesidad. ¿Te das cuenta todo lo que está saliendo por aquí? Descansar poco puede provocar que engordes, tengas sobrepeso y padezcas de obesidad. Y la falta de descanso también está correlacionada de manera positiva con el aumento de problemas como la ansiedad, la depresión, y esto se debe a un descontrol orgánico en la liberación y en la producción de determinados compuestos como son las endorfinas. Entonces, voy a una pregunta y ahora nos metemos en la Biblia. Vale, entonces, ¿cómo podemos optimizar nuestra salud mental, física? O sea, ¿cómo podemos descansar adecuadamente? Algunos consejos que nos dan los expertos. Una cosa que se ha dicho mucho en este tiempo y que no era un problema de la antigüedad sino de ahora es evitar las pantallas luminosas durante las horas previas a irte a dormir. O sea, no es bueno que te metas en la cama mirando la pantalla de tu teléfono, porque muchos estudios han mostrado el impacto negativo de la luz azul que nuestros dispositivos desprenden sobre la calidad de nuestro sueño, mucho menos que mientras duermas tengas algunas pantallas encendidas en tu habitación, en el lugar donde estás durmiendo.
Este es el primer consejo. Segundo consejo, menos de 6 horas, olvídate. O sea, eso ya está totalmente demostrado que causa graves perjuicios para la salud. Lo ideal, según los expertos, 8 horas de sueño. Menos de 6, descártalo. No duermas menos de 6 horas. Es malo. Aunque te acostumbres y digas, no, pero yo lo sobrellevo bien, los expertos dicen que da igual, que aunque tú no te notas cansado, tu cuerpo lo va a repercutir, lo estás sufriendo ya. Y otra cosa, tienes que respetar tus ciclos de sueño. O sea, cuando dormimos pasamos por diferentes fases en nuestro descanso. Seguro que has oído hablar de los diferentes momentos de la noche en el REM, los tipos de sueño, ¿no? Durante algunas de esas fases, despertarnos provocará que estemos descansados y alerta, mientras que al hacerlo en otras de esas fases nos dejará sin fuerzas y con la mente así como aletargada, ¿no? Que es lo que yo os decía, a veces te despiertas y dices, ay, estoy cansado, parece que no he dormido. Bueno, quizás porque te despertaste en esa fase del sueño que no te tenías que haber despertado. Entonces, tienes que, si duermes tus 8 horas adecuadas, posiblemente tu cuerpo ya va a coger ese ritmo en esas fases de sueño, y a primera hora de la mañana pues tú ya estás en esa fase que es el sueño más ligero y en el que ya te puedes despertar. Hay personas que se despiertan en la noche y después no consiguen dormir, preocupaciones, ¿no? A veces tenemos demasiadas cosas en la cabeza, hay que intentar, como dice ahí la palabra de Dios, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Hay 5 fases del sueño. Se cuentan como el REM, o sea, hay fase 1, fase 2, así hasta la quinta, ¿no? Entonces, bueno, en esas fases del sueño es cuando uno tiene que intentar ahí de dormir las horas adecuadas para que podamos haber regenerado y haber recuperado todo lo que necesitábamos. Cuando Dios establece el día y la noche, y cuando Él establece el sábado, el descanso del sábado, todo esto tenía una finalidad importantísima. El día de reposo queda establecido en la creación. Allí en Génesis, capítulo 2, versículo 2 y 3, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y quiero que te fijes y te des cuenta que junto con el sábado y otros momentos de reposo como la noche, la Biblia utiliza mucho esa palabra, reposó. Dios no necesitaba reposar, Dios no se cansa, la Biblia dice que Dios no duerme, Dios es Dios. Nosotros somos criaturas de Dios y hemos sido diseñadas con la necesidad del descanso, pero Dios no. Entonces, el hecho que diga que Dios reposó el día séptimo es un ejemplo, una demostración para nosotros de que este día fue hecho para nosotros y fue diseñado ya en la creación. O sea, no fue algo que durante ya la vida y la práctica y después de que el hombre ya había pecado y todo, Dios dijo, mira, vamos a establecer el sábado en la ley, estamos viéndolo ahí en Éxodo, ¿no? Que queda establecido como una ley, porque las leyes tienen que quedar claras para que los hombres las cumplamos. Pero esto está ya desde el principio de la creación. El día de reposo puede ser sábado, puede ser domingo, la idea es esa, 6 días trabajas, 1 descansas. Escoge el día que quieres descansar, depende de las circunstancias, depende del país en el que vives, depende de muchas cosas, pero tienes que respetar ese ciclo, ¿no? Entonces ahí está el principio. Dios descansó de su obra. Y la importancia del descanso que hemos estado hablando desde el punto de vista científico también está representado en la Biblia, lo importante que es. La Biblia nos enseña que el descanso es necesario para nuestro bienestar físico y mental. O sea, podríamos haber metido este estudio en la serie Ciencia y Biblia, porque resulta que
antes de que la ciencia, en todos esos estudios que yo os he dicho que se han hecho a lo largo de los años, en los que se ha descubierto lo importantísimo que es descansar correctamente, resulta que la Biblia ya hablaba de todo eso antes. La Biblia tenía razón. En Hebreos 4:11, Hebreos capítulo 4, versículo 11, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La Biblia habla mucho del reposo. Lo utiliza de una forma metafórica para enseñar cosas espirituales, pero evidentemente utiliza la experiencia de la vida misma, lo importante que es el reposo. Aquí está hablando en un sentido espiritual. Procuremos pues entrar en aquel reposo. En los versículos anteriores, si te fijas en el 8, dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, el Señor dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Entrar a su reposo significa ya no tener que trabajar. Dios trabajó 6 días, el séptimo día no trabajó. Esa es la idea. ¿Reposo qué es? No trabajar. La idea no es que ya no hay lugar para hacer buenas obras, la idea es que ya no hay lugar para las obras como base para nuestra propia justificación. Eso es lo que aquí se está tratando de enseñar en Hebreos. Reposado de sus obras, o sea, yo tengo que reposar de mis obras como Dios reposó de las suyas. Este reposo de las obras como la base de la justificación cumple con nuestro descanso sabático, o sea, lo que llamamos el día de reposo. Dios descansó de sus obras en el día de reposo original, Génesis 2:2, lo hemos leído, porque el trabajo había sido determinado. Nosotros hemos parado de hacer obras autojustificadoras porque el trabajo ha sido terminado por Jesús en la cruz. Y ahí se está utilizando esta idea de comparar el reposo del trabajo con el reposo de nuestras obras para ser salvos. Entonces dice: procuremos pues, el versículo 11 que leímos primero. Y esta frase o idea aparece repetidamente en Hebreos. Se presenta una verdad doctrinal, en este caso, la verdad de que hay un reposo disponible por la fe. Entonces esta verdad es aplicada. Procuremos pues entrar en aquel reposo. O sea, Él está ahí, pero Dios no nos forzará a entrar, procura entrar, dice ahí, ¿no? Entonces te muestro esto, que el Señor habla de lo que sería el descanso para ilustrar cosas espirituales, pero ahí está la enseñanza del descanso, como cuando Jesús dijo en Mateo 11:28: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿De qué está hablando ahí Jesús? Está hablando de nuestras cargas pesadas que tienen que ver con el pecado, con estar separados de Dios. Pero ¿qué está usando Jesús para ilustrar la necesidad de venir a ese reposo, a ese descanso? El descanso físico. O sea, uno entiende: sí, es verdad, cuando yo estoy trabajado y cargado y necesito descansar. Bueno, pues Jesús utilizaba esa idea para transmitir la necesidad de descansar espiritualmente en Él. Hay una relación en la Biblia entre el descanso y la confianza en Dios. La Biblia habla del descanso en la vida espiritual, pero casi siempre para mostrarnos esto se utiliza la idea de lo que es el descanso en nuestro cuerpo, el descanso físico. Jesús fue un gran ejemplo de descanso. A pesar de estar siempre haciendo cosas increíbles, milagros, predicando de aquí para allá, vas a ver que siempre Él tenía su tiempo para descansar. ¿Recordáis, los hermanos que estáis en el directo y que podéis escribir en el chat, recordáis algunos momentos en los que Jesús se tomaba esos momentos de descanso? ¿Alguien recuerda algo
que nos pueda citar ahí. Yo os he citado Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que este versículo te está recordando algo, que el descanso, apúntate esta frase, el descanso es una necesidad, no es un lujo. Algunos dicen, uff, qué lujo descansar, yo no me puedo permitir eso. No, lo has entendido mal. Descansar es una necesidad, no es un lujo. Un lujo es algo que tú puedes decidir disfrutarlo o no, no es imprescindible, no es vital. Pero el descanso tiene muchos beneficios, lo hemos visto a nivel científico y la Biblia nos habla de ellos. Cuando, antes decíamos, ¿no? Científicamente hablando, cuando descansamos mejoramos nuestro estado de ánimo, aumentamos nuestros niveles de energía, reducimos el estrés, eso nos ayuda en las relaciones personales, seguramente para poder dar un paso más en nuestro objetivo de amarnos unos a otros, pues resulta, mira, no habíamos considerado que necesitamos estar bien descansados para que el amor fluya más correctamente. ¿Qué te parece? Hay un nuevo factor añadido en nuestras metas de alcanzar esos objetivos espirituales. Nos ayuda a ser más productivos en el trabajo, así con nuestras responsabilidades, y por lo tanto tenemos que comprometernos. Espero que a partir de este estudio tomes un compromiso personal de aprovechar mucho mejor los recursos que tenemos a nuestro alcance del descanso. Establécete un horario adecuado. Si duermes pocas horas porque te quedas a ver televisión, porque estás mirando el teléfono, porque mira, entonces eso no tiene justificación. Rompe con esos malos hábitos. Es importante evitar cosas antes de dormir. No tomes sustancias excitantes como la cafeína, ¿no? No tomes café, no tomes Coca-Colas, y también lo que antes aconsejábamos, no abuses de los dispositivos electrónicos justo en los minutos antes de irte a descansar. Aunque digas, no, yo me duermo viendo la tele, ¿no? Sí, pero te dormiste, pero no estás descansando de la forma correcta. Una de las lecciones importantes en la Biblia es la perseverancia, y es interesante que esto también está relacionado con el descanso en la Biblia. En un versículo se habla como si no nos damos por vencidos y eventualmente cosecharemos los frutos de nuestro trabajo. Si no te das por vencido, vas a cosechar los frutos del trabajo. Pero para dar lo mejor de nosotros mismos necesitamos estar descansados. Así que aunque algunas veces puede ser difícil descansar cuando hay mucho por hacer, cuando estás preocupado, hermano, es importante que recuerdes que para poder rendir luego, para que aún tus problemas se solucionen, tendrás muchas más capacidades para encontrar soluciones, recursos, si has descansado correctamente. El día de reposo se estableció y se le dio un sentido santo. El Señor le dio mucha trascendencia, a pesar de que después Jesús dijo, no, os habéis equivocado, la importancia que le estáis dando lo entendisteis mal. La importancia es que esto se ha creado para que sea bueno para vuestra vida. Y ellos ya le dieron ese matiz ya de superstición, de que pero el día de reposo es muy importante. Jesús no vino a decir, mira, no pasa nada si no guardas el día de reposo. No, vino a enseñarles lo que ellos no estaban entendiendo. Pero el Señor Jesús fue el primero que nos dio ejemplo en descansar. Este día, el Sabbat, se estableció para el descanso y la reflexión sobre Dios, sobre todo lo que es de Dios, sobre su reino, sobre la creación. Aunque no estemos hoy guardando el sábado, guardamos el domingo. Legalmente, en España, y creo que en otros países de los hermanos que estáis ahí conectados, creo que debe ser igual. En España, los mayores de 18 años que trabajan, las empresas están obligadas a darles a la semana un día y medio de descanso. O sea, fíjate lo importante que es el día de descanso, que legalmente se estableció que incluso un día era poco, un día y medio. Es la obligación legalmente.
para menores de 18 años, nuestro sistema de trabajo, las leyes, dicen que un menor de 18 años está obligado la empresa a darle 2 días de descanso a la semana. O sea, fíjate que lo que el Señor estableció ahí, la sociedad, el mundo, entendió y estableció como principios sagrados. Por eso la Biblia le dio un matiz santo al día de reposo, para que el pueblo se tomase esto muy en serio. No era una opción. Mira, si puedes descansar, si no, no descanses. No, una obligación. Es como lo que yo antes os decía. Si una máquina fue diseñada para que funcione de una manera, no puedes hacer que funcione de otra. Yo tengo un vehículo y es diésel. Le tengo que echar gasóleo. Si un día se me ocurre, digo, bueno, le voy a echar gasolina, ¿qué crees que pasa? No funciona. Le voy a echar Coca-Cola. Yo creo que es mejor. ¿Qué crees que? No funciona. Se romperá el motor, se estropeará el vehículo, porque fue diseñado para que funcione de una manera. Dios nos diseñó para que funcionemos de una forma determinada y no podemos cambiar eso, no podemos darle a nuestra propia interpretación de los hechos. En el Antiguo Testamento, la teología del descanso se establece así de una forma muy rigurosa en cuanto a todo lo que es relacionado con el Sabbat que estamos viendo. Éxodo 28, Éxodo 30, 16, versículo 17, Deuteronomio capítulo 5, versículo de 12 al 15, estamos aquí en Éxodo 23, 12, o sea, está extendido a lo largo de todo el Antiguo Testamento. No era una opción, era una necesidad. Tienes que descansar. Hay que descansar todos los días. Jesús dijo, eso está en Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Quiere decir que el sábado se hizo por el hombre, para bendecirlo, para hacer que su vida fuese mejor. El descanso, Dios lo ha diseñado para bendecirnos. Y fíjate lo que hemos leído, no solo los hombres, las bestias también necesitaban descansar, también necesitaban tener ese momento para regenerarse, para recuperarse. Entonces en la Biblia hay toda una teología aplicada al sábado y me he quedado sin tiempo, veo que son las 10 de la noche y me hubiese gustado pues llegar a la parte del Nuevo Testamento también, donde lo vamos a tener que dejar para otro día, porque ahora, aunque quiera correr mucho, en 2 minutos no voy a poder desarrollar un poquito más todo este tema. Así que te voy a dejar leyendo un texto en Isaías 56 y vamos a ya aplazar para el próximo día que estudiemos en Éxodo, hablar un poco más acerca del día de reposo. En Isaías 56, 6 al 8 dice: Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Fíjate que habla de esos que van a entrar en el reposo de Dios, pero comienza diciendo eso. Esto es un llamado para cualquiera. ¿Pero para cualquiera qué? Para todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo. Para todos los que abracen mi pacto. Abrazar el pacto con Dios es estar dispuesto a decir: Señor, voy a reposar, voy a descansar lo que tú has establecido y lo que es necesario. Acuérdate que en Corintios y en otros lugares dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No lo maltrates. A veces pensamos que emborracharse, tomar sustancias tóxicas, drogas, es maltratar el cuerpo. Comer mal es maltratar el cuerpo. No descansar lo necesario es maltratar el cuerpo. Creo que hemos aprendido cosas hoy y espero que tomes compromisos de cambios de hábitos de vida.
Hermanos, nos despedimos. Se nos ha hecho la hora. Mañana es viernes. Si Dios lo permite, 9 de la noche nos reuniremos para seguir estudiando la palabra de Dios. Un fuerte abrazo a cada uno. Que el Señor os cuide, que el Señor os bendiga, que Él esté con vosotros y hasta mañana si Dios quiere. Un abrazo.